Entendemos por educación especial una modalidad que ofrece atención educativa a alumnos con necesidades especiales, tengan o no discapacidad. En Aragón contamos con 25 centros dedicados a este tipo de educación. Aquí lo tienen por provincias: 17 en Zaragoza, 6 en Huesca y 2 en Teruel. En ellos estudian unos 1000 alumnos. Ubicado en la localidad turolense de Andorra y con casi 30 años de historia, el Colegio Gloria Fuertes es un centro de referencia para la educación especial. Sus más de 80 alumnos se preparan para el futuro, ayudándose del cariño y de la vocación de los docentes. Vamos a empezar a trabajar como siempre todos los días. ¿Nos vamos a dividir en cuántos grupos? En 3 grupos, ¿vale? Y cada grupo va a estar en una estancia de nuestro apartamento. ¿Y vuestra tarea qué es? Hacer la cama. ¿Dónde está la parte de abajo y arriba? Aquí. ¿Esta cuál es? La de arriba. Venga, pues cámbiala. Aquí los chicos y chicas que están en esta aula son de 15 a 19 años. Este grupo, que es transición a la vida adulta, pues los objetivos más generales son pues, la autonomía de la vida diaria, lo que es la integración social y comunicativa, ¿no? Y luego la formación y orientación laboral. Muy bien, Natalia. Pues tengo 19 años para cumplir 20. Me gusta el colegio, porque antes no me gustaba y ahora sí. Porque me aburría y hacía pocas cosas. Y ahora hago más cosas con Raquel. Venga, Natalia. Así bien. Toma ya. Primero esta manga, luego esta y luego se plega así. ¿Y esto lo haces en casa también, Natalia? Sí, yo sola, sin ayuda, me pongo música y plego la ropa. Sí, y Natalia tiene que seguir trabajando mucho, porque le quedan poquitos años de 2 años dos cursos en este cole y tiene que seguir esforzándose y aprendiendo mucho. Ahí va, está mojado. Puedes pasar, pero con mucha precaución. Vale, gracias, Lucas, lo siento, ¿eh? Oye, Lucas, ¿qué estás haciendo? Fregando el suelo, porque así está desinfectado y está limpio. Desde que era pequeño estoy aquí y me quedan 4 años por ahí. Y he mejorado un montón en unas cosas. El Colegio Gloria Fuertes es un colegio público que tiene actualmente a 80 alumnos y alumnas escolarizados de 27 localidades de la provincia de Teruel y de la comarca de Caspe de Zaragoza. El alumnado llega aquí de 3 a 21 años y todos y todas presentan discapacidad intelectual asociados, en algún caso, a otro tipo de trastornos, como puede ser trastornos del espectro autista, trastornos de conducta, discapacidades motóricas, discapacidades sensoriales, etc. El principal valor es la inclusión, la educación en valores, la educación en la solidaridad, en la equidad, en el derecho de las personas a una formación integral, todos esos valores que tienen que ver con sus derechos, con sus posibilidades y con su inserción. He aprendido a hacer y a entender la escuela en la que creía cuando empecé a estudiar y con la que comparto el día a día. Para mí sí, es mi lugar en el mundo a nivel educativo. Hoy vamos a hacer sesión ¿de qué? De jardinería, ¿vale? Me llamo Sergio Palacios Ferrer, tengo 19 años, ahora estamos en el huerto. Y yo ahora voy a meter esto en la saca. Dale, venga fuerte ahí. Aprendemos jardinería, básicamente jardinería. Si me toca de jardinero, pues trabajaré de jardinero. Si me toca de bombero o policía, trabajaré de esas dos cosas. Los rabanitos, algunos ya están para coger. Los sacáis, los limpiáis y a la cesta, ¿vale? Bueno, pues estamos en una sesión de comunicación con el grupo de segundo de la etapa básica. Oye, Aitán, ¿esperamos? Y entonces, pues bueno, ellos están eligiendo pues el animal que quieren, pues con un tablero de comunicación con pictogramas. Hay alumnos que tienen lenguaje oral, como Aitán,
otros como Hansa, que se apoyan en gestos, y Elsa, que se utiliza sobre todo en la comunicación a través de pictogramas. ¿Quién? Aitán. Aitán está aquí. Hola, Aitán. Todos progresan, todos comunican y todos progresan. Cada uno a su paso y a su ritmo. Bueno, pues a ver, Aitán, ¿cómo es el signo de Aitán? Elsa, pues Elsa como el pelo. Hansa, la H de Hansa, ¿vale? Y estamos ahora mismo en logopedia, pues trabajando. La educación especial merece la pena y en Aragón es una gran comunidad con 8 centros educativos públicos, centros concertados, en los que se hacen muy buenas prácticas y se trabaja muy bien en la atención y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.